El archivo de la historia suele mostrar ejércitos, líderes y batallas, pero, detrás de cada estruendo de artillería, hubo un sonido aún más determinante, casi inaudible, el tic-tac de una máquina invisible, calculadora, implacable. Una guerra mundial no se libra solo con soldados, sino también con créditos, deudas y flujos financieros que jamás pisan un campo de batalla. Y, sin embargo, deciden quién puede seguir luchando, quién debe rendirse y quién dominará el mundo después de que caiga el último disparo. La Primera Guerra Mundial fue, en apariencia, un choque militar entre imperios. En realidad, fue también una gigantesca reconfiguración del poder financiero global, una transformación silenciosa cuyo eco todavía resuena hoy. Todo comenzó mucho antes del verano de 1914. Europa vivía bajo el patrón oro, un sistema monetario rígido pero estable. Cada moneda nacional tenía un valor fijo en oro, y los bancos centrales estaban obligados a respaldar sus billetes con reservas del metal. Era un orden que inspiraba confianza, facilitaba el comercio y limitaba la inflación. Pero también tenía un inconveniente. En tiempos de guerra, su estricta disciplina estrangulaba el gasto militar. Si una nación quería expandir su ejército, debía aumentar impuestos o pedir préstamos. Ninguna de las dos opciones era políticamente sencilla, y en un continente que coqueteaba con el nacionalismo extremo, nadie estaba dispuesto a admitir límites. Mientras las tensiones crecían, las principales potencias comenzaron, en secreto, a preparar mecanismos financieros extraordinarios, no en las trincheras, sino en los despachos silenciosos de Londres, Berlín, París y Viena. Eran laboratorios de poder donde se diseñaban estrategias económicas que, llegado el momento, permitirían sostener una guerra prolongada. Lo que pocos imaginaban era que esos planes iban a transformar el mapa financiero mundial tanto como el militar. Cuando el 28 de julio de 1914 estalló el conflicto, la maquinaria económica de cada país entró en acción, y de inmediato el patrón oro empezó a agrietarse. Las naciones suspendieron la convertibilidad del papel moneda. Necesitaban imprimir billetes para financiar el esfuerzo bélico. Lo que había sido un sistema global de estabilidad se convirtió de un día para otro en un conjunto de economías desconectadas, cada una luchando por sobrevivir. Al inicio, el imperio alemán parecía preparado. Sus reservas de oro eran considerables y su banca altamente organizada. El gobierno creó mecanismos para controlar el crédito, evitar corridas bancarias y mantener la industria enfocada en la producción militar. Pero había un problema insalvable: el poder naval británico. El Reino Unido impuso un bloqueo marítimo que estranguló la capacidad alemana de importar alimentos, materias primas y, lo más crítico, préstamos. El contraste con Londres era abismal. A pesar de ser una potencia militar relativamente pequeña, el Reino Unido era el centro financiero global. Sus bancos manejaban la moneda más confiable, la libra esterlina, usada en contratos comerciales en todos los continentes. El corazón del endeudamiento mundial latía en la City, y aunque la guerra amenazaba ese rol, también habría una oportunidad histórica. Las potencias aliadas necesitaban dinero, mucho dinero. En cuestión de meses, Francia y Rusia comenzaron a vender activos en Londres y pedir préstamos. Pero los bancos británicos no podían hacerlo solos. Fue entonces cuando entró en escena un actor inesperado: Estados Unidos. Hasta ese momento, gran parte del mundo debía dinero a Europa. Al finalizar la guerra, sería Europa quien estaría endeudada con Estados Unidos.
y ese giro sería uno de los cambios estructurales más profundos del siglo XX. En 1915, los grandes bancos estadounidenses, respaldados por el gobierno, empezaron a otorgar créditos masivos a los aliados. Fue un proceso discreto, casi clandestino, porque Estados Unidos aún era un país oficialmente neutral. Pero la neutralidad tenía límites. La economía, no la diplomacia, empezaba a empujar al gigante americano hacia el conflicto. Cuanto más dinero prestaba a los aliados, más arriesgado sería permitir una victoria alemana. La balanza financiera comenzó a definir la balanza geopolítica. Mientras tanto, en Alemania y Austria-Hungría, las dificultades se acumulaban. La impresión masiva de papel moneda generó inflación. Los bonos de guerra, vendidos como un acto patriótico, terminaron convirtiéndose en un pozo sin fondo, y la falta de acceso a mercados financieros internacionales hizo imposible compensar el desgaste económico. Las potencias centrales dependían únicamente de sí mismas, mientras los aliados bebían de una fuente de liquidez transatlántica prácticamente inagotable. El mecanismo financiero central de la guerra fue el bono de guerra, títulos de deuda vendidos al público para financiar el conflicto. En un principio, todos los países recurrieron a ellos, pero solo aquellos respaldados por una moneda fuerte y por acceso a capital extranjero tuvieron éxito sostenible. Fue un juego de confianza, propaganda y disciplina fiscal. Y fue en Estados Unidos donde la ecuación alcanzó su máxima expresión. Enormes emisiones compradas con entusiasmo, respaldadas por una economía que no sufría la destrucción directa del campo de batalla. Este proceso fue modificando silenciosamente la estructura del mundo. La libra esterlina, que durante un siglo había reinado sin rival, empezó a perder su trono. El dólar emergía como la nueva moneda de referencia, no por conquista militar, sino por solvencia financiera. Para 1917, cuando Estados Unidos finalmente entró en la guerra, ya era el mayor acreedor del planeta. Lo que sucedió en los campos de Europa fue, simbólicamente, el ocaso de un imperio monetario y el nacimiento de otro. Mientras los gobiernos maniobraban entre inflación, préstamos y emisiones de bonos, las industrias privadas se transformaron en protagonistas cruciales. La guerra requería acero, carbón, petróleo, vehículos, armamento. Y detrás de cada fábrica había bancos que financiaban su expansión. Era una danza entre capital y producción que habría sido imposible sin una estructura financiera flexible. En este aspecto, Estados Unidos volvió a destacar. Un sistema bancario recién reformado con la creación de la Reserva Federal en 1913. La Fed permitiría movilizar recursos a una escala inédita, sosteniendo la expansión industrial que alimentó al ejército estadounidense y al de sus aliados. El contraste con Europa era dramático. A medida que el conflicto avanzaba, Francia veía cómo la destrucción física golpeaba su economía. Rusia enfrentaba crisis internas que culminarían en revolución. Alemania se quedaba sin divisas, sin alimentos y sin acceso a crédito externo. Las armas seguían sonando, pero era la economía la que empezaba a decidir el resultado. El año 1918 llegó con un triple colapso: militar, económico y financiero para las potencias centrales. Cuando Alemania solicitó el armisticio, sus reservas estaban agotadas. La inflación se disparaba, el hambre se extendía y los bonos de guerra habían perdido casi todo su valor. El final del conflicto no trajo alivio, sino una tormenta financiera que desembocaría en la crisis hiperinflacionaria de 1923, un episodio que marcaría profundamente el futuro de Europa.
Mientras tanto, en el otro extremo del Atlántico, Estados Unidos se encontró dominando un nuevo orden. Los aliados le debían miles de millones en préstamos. La economía estadounidense emergió como la más poderosa del planeta, y el sistema financiero internacional empezó a girar en torno a Nueva York. El dólar, fortalecido por su papel en la guerra, se convirtió en la moneda hacia la cual fluían ahorros, comercio e inversiones globales. Las finanzas secretas de la Primera Guerra Mundial no fueron meros detalles contables. Fueron la red subterránea que sostuvo a unos imperios y asfixió a otros. Fueron la razón por la que una guerra que debía durar semanas se prolongó durante años, y fueron el molde invisible en el que se forjó el siglo XX. Más allá de las trincheras, fue el dominio del crédito y no solo de la pólvora lo que decidió quién vencería. Su influencia persiste hoy. El rol del dólar como moneda de reserva, la centralidad de Estados Unidos en los mercados globales y la fragilidad económica que precede a las crisis geopolíticas tienen raíces directas en ese conflicto. La Primera Guerra Mundial no solo redibujó fronteras, redibujó flujos de dinero. Tal vez por eso, cuando se revisa la historia con atención, el mayor cambio no se encuentra en los mapas, sino en las hojas de balance. Allí, en los números silenciosos que pocos miran, está la verdadera historia de cómo una guerra global trasladó el poder financiero desde Europa hacia América. Una transición que no terminó con el armisticio, sino que apenas comenzaba. En las sombras de aquella guerra industrializada se forjó el mundo que habitamos. Un mundo donde la diplomacia, la economía y la fuerza militar están intrincadamente unidas, y donde las batallas decisivas muchas veces no estallan en los campos sino en los mercados.